Ahí ya estamos grabando. Bueno, comenzamos entonces, nada más retomamos, digamos. Retomamos. Hoy, chicos, vamos a retomar la unidad 3 del programa de este curso y luego vamos a seguir con la unidad 4, con el módulo 4. También van a estar a cargo Exactamente. de estos módulos el profe Nicolás. Exactamente. Bueno, la clase pasada habíamos conversado hasta el artículo 13 de la ley 6658. Recordemos que un poquito la idea era no solamente eh, transmitir, digamos, una determinada concepción de la interpretación constitucional del procedimiento administrativo, bueno, en la que está enrolada de determinada parte de la doctrina, sino también, como decíamos la clase pasada, humildemente compartir y también, bueno, abrir el micrófono para que entre todos podamos compartir un poco las experiencias de, del ejercicio, digamos, de la práctica administrativa, ya sea desde la abogacía del Estado, municipal y provincial, o desde los distintos roles que nos tocan a los que estamos, bueno, a través de esta reunión virtual compartiendo. Eh, el tema con el que nos tocaba seguir es el del acceso al expediente, ¿no es cierto? Eh, bueno, en la ley, en el artículo 14, vamos a ir haciendo un repaso un poco rápido de la ley, ¿no es cierto? Hablamos de que tanto la parte interesada como el apoderado o el letrado patrocinante de la parte tienen acceso al expediente durante todo el trámite. Y acá de nuevo nos topamos con algo en lo que insistentemente hicimos hincapié en el encuentro anterior. Una vez más, la práctica administrativa contrasta, esto de nuevo siempre es ofreciéndoles una perspectiva de la práctica que por ahí puede diferir con lo que ustedes puedan observar en sus municipios o en sus distintas o en las distintas reparticiones de la administración en donde, con las que interactúen o en las que se encuentren, ¿no es cierto? Pero podríamos decir a priori que la práctica administrativa eh, no es conteste a la regla establecida en este artículo, ¿no es cierto? No es siempre de facilidad para la parte interesada, para el ciudadano, digámoslo así, acceder al expediente o acceder a la información del expediente. En este sentido, lo que está instalado como lo más elemental, práctica administrativa o costumbre administrativa, va en contra, no sé lo que ustedes piensan, del principio de debido proceso o procedimiento, si nos situamos en el procedimiento administrativo, del principio de publicidad eh, y del derecho de defensa, ¿no es cierto? Eh, entonces, podríamos realizarnos, como para clarificar un poquito el contenido de este artículo 14, eh, hacernos algunas preguntas y respondernos en base a una interpretación del artículo acorde a la razonabilidad, ¿cierto? ¿En qué momento del procedimiento la parte interesada puede reclamar acceso al expediente? En cualquiera. Esto es una regla general. E incluso en aquellos procedimientos, muchos de los que comentamos en el encuentro anterior, como por ejemplo el procedimiento disciplinario o los distintos procedimientos disciplinarios que encontramos en los procedimientos administrativos, tienen una reserva en este aspecto, pero aún así la regla, incluyendo los procedimientos disciplinarios, es que en cualquier momento o en cualquier instancia del procedimiento administrativo, la parte interesada puede reclamar el acceso al expediente. Eh,
no se puede impedir. Esto es otra idea, otra aclaración que me interesaba especialmente formular, que es que, y también tiene que ver con una práctica muy enraizada, y es que cuando el expediente se encuentra previo a el dictado de una resolución, digamos, resolución en términos de acto administrativo o en términos de, si bien esto no está en esta parte en estos tres módulos que vamos a compartir, por supuesto, cualquier duda que haya en relación a lo que es el acto administrativo previo, etcétera, podemos conversarlo previo al dictado de un acto administrativo o previo al dictado de un dictamen, etcétera. En cualquier momento en que el expediente se encuentre a despacho, digámoslo entre comillas, eh, aún así la administración, ante pedido de la parte interesada, tiene que poner el expediente a disposición del ciudadano, ¿sí? Esta norma procesal propia del proceso judicial no es transpolable al procedimiento administrativo. Y sin embargo, mismo los abogados, y a mí me ha tocado muchas veces, por ejemplo, eh, en casos de procedimientos sumariales por ante los colegios profesionales, caso es lo que me ha tocado ejercer la defensa de un profesional, en los cuales, bueno, la imposibilidad de acceder al expediente se prolonga por semanas o hasta por meses sin que esto tenga respaldo en ninguna norma, ¿no es cierto? Y por supuesto que la judicialización de esta instancia traería para la administración un resultado negativo en la justicia. Otra pregunta que podríamos realizarnos es, ¿de qué manera se efectiviza el acceso al expediente? Esto es, yéndonos directamente a la práctica más mundana. Bueno, hoy en día, por supuesto, ya sea desde la posibilidad de permitir la realización de copias, fotocopias, tomar fotos con el teléfono celular o permitir o la reproducción del expediente digital a través de un formato USB. De todas estas maneras se puede materializar el acceso al expediente sin que rija al respecto ninguna otra norma en particular. Este, y por último, otro tema muy importante y también en algún aspecto, si bien el expediente digital, tanto administrativo como judicial, ha ido flexibilizando este punto, preguntarnos si darle al ciudadano o darle a la parte interesada, darle al administrado acceso al expediente implica que esta parte interesada se tenga por notificada de algo. La respuesta taxativa a esta pregunta es que no, ¿sí? En esto también encontramos, o por lo menos en lo que era antiguamente el retiro en Córdoba, ¿no es cierto?, del expediente judicial de papel, eh, a partir de lo cual, en virtud de acordadas del TCJ y del Código Procesal Civil y Comercial, quedaba la parte automáticamente notificada de todas las resoluciones que hubiera en ese expediente. Eh, bueno, hoy no ocurre lo mismo, con incluso la posibilidad en muchas reparticiones de la administración pública provincial y de las administraciones municipales, aún se persiste con el formato de expediente papel. Me interesa dejar aclarado que la regla es que el ciudadano no se notifica de lo dispuesto por la administración con pedir o contener efectivamente el acceso al expediente, ¿sí? Eh, bueno, eh, a continuación, desandando el camino de la ley de procedimiento administrativo, eh, llegamos a la obligación de acreditar la representación, al artículo 15 de la ley.
El artículo 15 dice que la persona que pretenda intervenir en los actuados en representación de otra, y no hablamos solamente aquí del patrocinante letrado, ¿no es cierto?, sino de una persona física que pretende representar a otra persona física, ¿no es cierto? Vamos a dejar por lo pronto, salvo preguntas, en la cuestión de la persona jurídica para otro momento. Establece la ley entonces que deberá acompañar con el primer escrito que presente los documentos que acrediten la calidad invocada, exceptuando de esto a padres que representen a sus hijos o a cónyuges. No hay demasiada dificultad en relación a la interpretación de este artículo, tampoco hay no presenta este artículo ninguna contradicción a tenor del análisis que venimos haciendo con los principios de nuestra Constitución provincial o de la Constitución nacional, con los principios rectores del procedimiento administrativo. En cuanto a la forma de otorgar la representación, eh, tema del que se ocupa el artículo 16, los artículos 16 y 17 en realidad, bueno, la ley de procedimiento nos habla de la posibilidad de acreditación de la representación mediante instrumento público, mediante carta poder con firma autenticada por escribano público, eh, con mención expresa de las facultades que se le confieren al representante. Y el artículo 17, en relación a los cobros de sumas de dinero que tengan que ver con cuestiones previsionales, agrega la posibilidad de la suscripción de una carta poder configurada o confeccionada bajo la órbita de la Caja de Previsiones de la provincia. Eh, en relación a esto, tenemos que decir que al revés de lo que sucede en casi la totalidad de la ley, en este caso, la administración, en la práctica administrativa, es más laxa que lo que establece el artículo 16. Eh, si bien en muchas reparticiones se cumple con este precepto para acreditar la representación, en muchas circunstancias en las cuales, bueno, por supuesto que para los procedimientos de licitación pública, licitación privada, todo tipo de procedimientos relativos a la contratación administrativa es sumamente necesario que se cumpla con las formalidades que establece el artículo 16 en cuestiones relativas, por ejemplo, al patrocinio letrado. Eh, por supuesto que para para la recepción por parte desde la perspectiva de la administración o para la admisión del patrocinio letrado del ciudadano, sea investigado, sea sumariado, o sencillamente, bueno, en cualquier tipo de procedimiento administrativo requiera al ciudadano que sea parte contar con este patrocinio letrado, la administración es por regla general y sin que esto, y al contrario, digamos, haciendo honor o cumplimentando, respetando el principio de informalidad, la administración es más laxa, es más flexible y se permite simplemente hasta incluso la presentación de un escrito sencillo con la firma del ciudadano y la firma, sello y matrícula del patrocinante letrado, ¿sí? Esto, como decíamos, hace a la regla que tiene que ver con el principio de informalidad, que es una regla que cede en otros casos, los cuales se hace en virtud de la vigencia del principio de razonabilidad, que ya, si bien ya hemos desarrollado un poquito la clase pasada, continuaremos desarrollando en el encuentro que viene, hace necesario el cumplimiento de mayores formalidades. Todo esto depende de la finalidad que tenga en cada caso en particular el procedimiento administrativo de que se trate.
obviamente no es lo mismo, si bien como dijimos al principio de estos encuentros, siempre el fin único de la función administrativa, del ejercicio de la función administrativa y del procedimiento administrativo como canal legal a través del cual se ejerce la función administrativa, tiene que ver con la realización del bien público. Bueno, cada uno de los procedimientos administrativos no es lo mismo, entre paréntesis, un procedimiento de contratación pública que un sumario administrativo, que el procedimiento previo a conceder o a declarar determinada actividad de fomento, que el procedimiento administrativo para conceder un boleto de transporte estudiantil o para el trabajador, ¿no es cierto? Bueno, en el artículo 18, Nicolás, la ley, sí, no, un comentario y también para invitar a los distintos participantes, a raíz de esto que decías vos al inicio de la clase, también para recabar un poco la experiencia de cada uno de los distintos municipios. Sería sí, muy bueno, interesante saber en relación a esto que estás comentando vos del procedimiento en sí, una cuestión que surge muy importante es saber cómo cómo es el proceso de digitalización de los procesos administrativos a nivel municipal. Si siguen con el proceso papel, si están digitalizados, si hay algo híbrido, si están avanzando hacia un proceso de digitalización, porque eso también creo que también está muy vinculado con las cuestiones de la prueba, con las cuestiones también del acceso a la justicia, y está muy vinculado con lo que hablábamos en la primera clase, que bueno, hubo mucho interés con avanzar hacia un modelo avanzar hacia un esquema de ordenanza, modelo de procedimiento tributario, de procedimiento administrativo. También hay una cuestión ahí clave de si los municipios están invirtiendo o están yendo hacia un proceso de digitalización o de despapelización del procedimiento administrativo o del Estado municipal también, ¿no? Creo que eso es un punto que sería muy bueno por ahí. No sé si alguno quisiera opinar o quisiera comentar al respecto, sí, porque estaría buenísimo que nos cuenten. Córdoba en ese sentido ha avanzado muchísimo en relación, me refiero a nivel provincial, ha avanzado muchísimo en relación a otras provincias. De hecho, bueno, justamente con el área de la Secretaría de Acceso a la Información dentro del cual se encuentra el IPCAM, con el que estamos organizando este curso, hemos estado trabajando en la nueva ley de acceso a la información pública como una nueva propuesta. Estamos comparando las distintas provincias y bueno, en este sentido se nota que Córdoba está muy avanzada en relación a otras provincias, en relación a la digitalización y a la despapelización, lo cual es un avance bastante importante. Ahí creo que había un mensajito de Cristian, Morteros. sí, Algo eso te sobre iba a decir. Mortelos. En Gracias. Morteros nos comenta Eliana que todavía continúan con los expedientes de papel, pero que están Ah, proyectando una futura digitalización. bien. Interesante Bien. eso, Carla. Por ejemplo, bueno, mientras dejamos. Bueno, en realidad, no sé si querés seguir comentando, Cristian, al respecto. Eh, desde. No, Nicolás, era simplemente como para tirar la idea y si querían comentar cómo era la situación en los distintos municipios. Porque, por ejemplo, a ver si alguien más nos quiere comentar, estos son los intercambios que más nos enriquecen. Eh, en la provincia, un poquito esto también conversábamos la clase pasada, cada repartición, ¿no es cierto?, es un poquito un mundo, tiene sus menesteres, sus particularidades.
Entonces, mientras que algunos ministerios como el Ministerio de Educación de la provincia, la Secretaría General de la Gobernación, este, eh, digitalizaron muy rápidamente sus actuados y además implementaron como característica el expediente formulario, es decir, que muchos procedimientos relativamente sencillos y que requieren la intervención de profesionales, entre otros abogados dictaminantes, se simplificaron muchísimo, lo cual hace al principio de economía y celeridad que vamos a analizar esta clase. Bueno, en algunas otros, en algunas otras, en algunos otros ministerios, por ejemplo en Fiscalía de Estado, algunas cuestiones como la concerniente a la investigación administrativa y al sumario administrativo encontraron en el nuevo expediente digital limitaciones. Y si bien se implementaron allí, se implementó en esta repartición el expediente digital, bueno, desde el punto de vista de la abogacía del Estado, se realizaron algunas devoluciones a quienes, a los responsables tecnológicos del proceso de digitalización en relación a determinadas necesidades de los abogados y las abogadas del Estado que estaban a cargo de los procesos investigativos o los sumarios administrativos, porque, bueno, no es fácil la digitalización y la unificación debido a que jurídicamente, bueno, cada uno de los ilimitados, casi limitados, decíamos la clase pasada, procedimientos administrativos existentes, bueno, nos implican distintas necesidades y distintos requerimientos para trabajar a los profesionales con el expediente, ¿no es cierto? Eh, bueno, Profe, eh, Nico, sí, Está ahí, Marina levantado sí, la sí, mano. Marina había levantado la mano. Sí, gracias, hola, Carlos. ¿cómo estás? Mira, yo te cuento que acá en Oliva nosotros, el intendente firmó un convenio con CIDI, entonces, bueno, lo que poco podemos hacer, pero yo estoy muy contenta, por ejemplo, que se puedan notificar distintas cuestiones, por ejemplo, las cuestiones relativas al juzgado de faltas, se han comenzado a notificar a través de la plataforma CIDI, que es una manera de llegar a muchos ciudadanos y también para tener el control de que realmente han sido notificados y que puedan ejercer derecho de defensa. Yo creo que este es un camino que es un camino de ida y para el cual seguir utilizando cada vez más las herramientas. Pero ¿qué pasa en el interior, en las ciudades del interior? Es una cuestión presupuestaria. Si bien consigue y no genera ningún tipo de gasto, pero poder digitalizar los procedimientos, ya sean de juzgado de falta o del mismo municipio, bueno, lleva bastante presupuesto y bueno, los municipios carecen de ello, pero bueno, de a poquito vamos implementando las herramientas que están a nuestro alcance. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un poquito más adelante en la clase de hoy, alguna consideración sobre la constitucionalidad de la notificación por CIDI, ¿sí? Pero es una herramienta clave, es una herramienta clave. Carla, yo me remito a vos porque por mi limitación de pantalla, por ahí veo que hay comentarios, pero no los puedo leer. Yo con respecto, Nico, déjame agregar, con Sí, respecto a la cuestión presupuestaria, sí, es más en el contexto de hoy, ¿no? Hay muchas restricciones presupuestarias, está bajando mucho la coparticipación que afecta a las provincias y en consecuencia a los municipios, pero primero hay dos cuestiones ahí, ¿no? Por un lado, que la despapelización es una inversión a futuro para los gobiernos. Y en segundo lugar, que hay fuentes de financiamiento, tanto nacionales como internacionales, que sería muy interesante para los municipios de explorar para este tipo de inversiones. Que eso después se podría pensar y analizar y explorar a través de proyectos y de... hay fuentes de financiamiento que se pueden pensar este, tanto a nivel, como digo, tanto a nivel nacional como internacional. Yo eso después lo podemos pensar. Quería agregar eso nada más.
No sé si Que alguien había, quería agregar algo. Ahí en el chat, por ejemplo, nos pone Conrado que en la Borde todo sigue siendo en papel. También hay alguien de Salta que nos dice que todavía es en formato papel y algunas áreas, por ejemplo, el paso previo a la avisación de un plano es todo digital, hasta que en el último paso se solicitan los planos en formato papel. Y en la justicia es digital. Y Alejandra Carmona, que es de Villa del Totoral, nos dice que ahí se ha dado inicio a la digitalización de normativa a la que se va poniendo con acceso al público y se está evaluando para avanzar también en cuestión de procedimientos. Se está dando inicio a notificaciones vía CIDI. bien, bien. Bueno, hagamos mención también para todos los que están en Córdoba, por las dudas no tengan el dato, de que después vamos, a través tuyo, Carla, vamos a compartir la Dirección de Informática Jurídica de Fiscalía de Estado. Es uno de los órganos de fiscalía bueno, que por sus características siempre ha hecho punta en términos de digitalización y tiene no solo dictámenes de fiscalía en relación, que contienen los criterios fundamentales de fiscalía sobre los temas más variados, sino que también contiene normativa, bueno, resoluciones ministeriales y del Poder Ejecutivo, y bueno, ante la realización del pedido por vía de correo electrónico, remiten tanto las normas como los dictámenes que solicitemos. Ese es un dato muy importante para tener en cuenta, muchas veces muy útil. Eh, bueno, por supuesto que es un proceso que se encuentra que encuentra, digamos, disparidades en relación a dónde nos encontramos y un poquito como veníamos viendo en relación a, desde la abogacía estatal, a qué nos dedicamos y en función de ello nos permite acceder a determinadas facilidades y enfrentar muchas veces a unos inconvenientes. En mi caso, como abogado litigante, he observado al principio, por ejemplo, hoy en día creo que la digitalización conforme la ha realizado el Poder Judicial se encuentra en un momento que hace mucho más fácil el trabajo para abogados y abogadas en relación al expediente digital de la provincia. Pero bueno, también hay allí limitaciones personales de cada uno o tiene que ver con cómo cada uno se va adaptando a las modificaciones tecnológicas. Bueno, queda el micrófono abierto para todo este tipo de intercambios. De todas maneras, los temas que vamos a seguir tratando a continuación tienen que ver con eso. Eh, bueno, estábamos hablando de la representación. En cuanto al cese de la representación, tampoco encontramos ningún inconveniente en lo que establece la ley. El artículo 18 de la 6658 establece que el cese de la representación se da por revocación o por renuncia, desde el punto de vista del representado, o por muerte o inhabilidad del mandatario, por supuesto. Esto no enfrentamos aquí ningún inconveniente. En cuanto a las atribuciones y responsabilidades del representante, tenemos que remitirnos casi enteramente a lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, hoy en día. Lo cual tampoco implica ninguna dificultad desde mi perspectiva. Tampoco lo que tiene que ver con la representación unificada establecida en el artículo 20, ni con la revocación del mandato común como consecuencia de esa representación unificada, contenía en el artículo 21, que establece que cada uno de los representados puede individualmente, si así lo considera, y sin, por supuesto, necesidad de aducir ninguna razón, ningún fundamento, revocar el mandato individualmente, ¿no es cierto? Bueno, un tema que, bueno, teniendo precisamente en cuenta lo que estaba comentando Marina en relación a la notificación por CIDI, vamos al tema domicilio. Es
un tema también para tener siempre en cuenta desde la perspectiva jurídica del expediente. Y aquí tengamos en cuenta, por supuesto, que la ley 6.658 está modificada por la ley 10.623, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la digitalización del expediente administrativo. En primer lugar, establece la ley de procedimiento que al comparecer ante la autoridad administrativa, en el primero escrito o acto, el compareciente debe fijar dentro del radio urbano domicilio real y domicilio especial. ¿Distingue la ley de procedimiento administrativo entre domicilio real y especial? Sí distingue. ¿Es fundamental hoy en día tener en cuenta esa distinción? No, la verdad que no, en tanto y en cuanto muchas veces no tiene ninguna, muchas veces, no siempre, no tiene ninguna utilidad práctica esto. Eh, se puede constituir domicilio digital con una dirección de correo que no sea la vinculada al CIDI, sí. Y no estamos con esto violentando ningún principio del procedimiento administrativo ni ninguno de los principios constitucionales, ninguna de las garantías del artículo 18. Eh, Se puede, en algunos procedimientos administrativos en particular, no hacerle constituir al ciudadano domicilio digital y basarse únicamente en el domicilio especial. También viene a colación el testimonio de una compañera recién que nos hacía referencia a que las notificaciones del municipio se realizan todavía vía papel. Eh, Hay una cuestión que todavía no ha sido dirimida en el derecho público provincial, eh, o yo creo que si bien vamos a mandar a una jurisprudencia incipiente al respecto y a unas cuestiones, a unos razonamientos doctrinarios al respecto, pero la cuestión de fondo todavía creo que está por dirimirse y tiene que ver con la constitucionalidad o no de la notificación vía CIDI. Eh, Hay una cuestión que es fundamental para tener en cuenta en este punto, y es que el Internet no es gratuito en todo el territorio de la provincia, ¿no es cierto? Casi podríamos decir que son muy contados los puntos, los puntos desde la perspectiva territorial, ¿no es cierto?, de la provincia, en los cuales tenemos acceso gratuito a Internet. Desde este punto de vista, no siendo gratuito, no siendo libre el acceso a Internet por parte de toda la ciudadanía, representa una dificultad la notificación vía CIDI. Hay una contraposición o hay una colisión aquí de principios rectores del procedimiento administrativo, ¿no es cierto? Perdón, perdón, Sí, Ignacio. si permitía agregar un punto. Eh, no toda la población está tanto dentro de la base de Ignacio, masa de la provincia, libre universal, se una te corta un movilización poco. con algún nivel gobierno. Ha llegado su actividad tan a ver la disponibilidad de su URL, porque no todo el mundo comparte su y no debe decir que obra es la que trate seleccionado por fija y no celular, que es Ignacio, una barrera, más allá de la barrera generacional también. Ignacio, creo que se te cortó. No, Sí, ¿se no sé escucha? si ahora se escucha un ¿Querés? poco mejor. Si podrás ¿Se repetir. me escucha? Sí, sí, ahora mejor. No sé si podrás repetir la pregunta o escribirla, si no por el chat. Si la puedes decir así y se escucha, genial. ¿Se entiende? O Sí, no apagar sé si la se me cámara, por escucha. ejemplo. Ahí está. ¿Se me escucha? Ahí está, ahora sí. Sí. Ahora sí. No, quería agregar en ese punto pie no solamente el tema de la barrera de CIDI como notificación electrónica y de su constitucionalidad, sino también de la barrera generacional y a su vez tecnológica, porque no todo el mundo Absolutamente. tiene una computadora
y no todo el mundo tiene celular que te recepte de acuerdo al procedimiento, de acuerdo al nivel de organismo público, provincia municipal, la viabilidad de hacerlo celular. O sea, yo trabajo en el Tribunal de Falta de la Ciudad de Córdoba, ha tenido el fallo de la Cámara donde la circunstancia del sujeto pasivo en hecho del encargo ha hecho lugar no a declarar inconstitucional, no puede, no a dejar sin efecto normativa, pero sí contemplar las barreras que han sido enfrentadas, ¿no? O sea, no es solamente el hecho de notificar, sí, si bien ayuda, muchas veces no lo usa, mucha gente no lo usa, no tiene acceso o bien no tiene la forma de propiciar los medios como para acceder a enterarse y a ejercer su derecho de defensa en, cambio que sea en el caso que sea un sumario administrativo, un descargo de multa, un trámite, etc. Por eso, para mí es una herramienta muy útil, pero deja un grupo vulnerable, en ciertos comillas, vulnerable por fuera del sistema, ¿no? Absolutamente. Muchas gracias, Ignacio. Absolutamente. El tema de la barrera generacional, el tema de la barrera tecnológica, digamos, debe necesariamente tenerse en cuenta. No sé usted, pero me pasa a mí. Yo hoy en día, incluso en el ejercicio de la profesión, por ahí me veo abarrotado de instructivos y de distintas plataformas con las que hay que interactuar y se complica mucho. Imaginémonos el ciudadano desde los servicios jurídicos, desde la perspectiva del abogado o de la abogada del Estado debe asesorarse al funcionario o a quien está al frente de determinada repartición, considero que ya sea por la participación del ciudadano en ese procedimiento tendiente al cumplimiento de un fin que hace el bien público. O más aún, cuando el ciudadano tiene que ejercer, el ciudadano o el agente tiene que ejercer el derecho de defensa en cuanto a la notificación. Siempre que se pueda notificar por sí, debe notificarse con sí como primera instancia. eh, pero subsidiariamente, ante el incomparendo del ciudadano, del agente, del sumariado, del investigado, debe recurrirse al resto de las posibilidades, ¿no es cierto? A la notificación papel, si esto es viable. Hay muchas reparticiones que hoy en día ya no cuentan con notificadores, pero bueno, puede esto suplirse de distintas maneras. Bueno, y en últimísima instancia, a la notificación por edicto, ¿no es cierto? Pero considero que siempre el asesoramiento jurídico tiene que tender a ampliar la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa más allá de lo que establece la ley. Siempre desde la perspectiva del derecho disciplinario, desde a mí me ha tocado, un poquito ya lo hemos comentado, desde adentro y desde afuera de la administración pública, eh, la administración tiene que tender a excederse de lo establecido por la norma, esto como una estrategia, ¿no es cierto? Y siempre en cumplimiento del principio pro homine, pro ciudadano, debido proceso y derecho de defensa, a ir más allá incluso de lo que establece la norma para garantizar el derecho de defensa. Eh, bueno, después les voy a enviar un fallo interesante al respecto, que es viejo, pero que establece, que contiene, digamos, que tiene un contenido conceptual sumamente útil y aplicable al día de hoy, que es Municipalidad de Villa Yardino contra Sur José. Es un fallo del 93 de la Cámara Contenciosa, se lo vamos a mandar a través de Carla. Que entre otras cuestiones importantes en relación a la notificación, establece que la administración pública no puede tener por notificado a la gente, o no es válida la práctica de solicitar que la gente se presente en las oficinas de la administración para tenerlo por notificado.
a partir de de esa primera afirmación, va realizando una derivación y va estableciendo una serie de principios a tener en cuenta en relación a la constitucionalidad o no de las notificaciones y a la realización del principio de defensa o del derecho de defensa a partir de la notificación. Yo, si me Bueno, permitís unos minutitos sí, más, Mari. un minuto más, vos sabés que, a ver, ¿por qué llegamos a esto? Muchos infractores, titulares registrales, por ejemplo, no modifican los datos en el registro del automotor. Es Entonces, verdad. cuando vos haces la consulta y cargas el acta de infracción de ese dominio, le llega al domicilio donde originariamente registró el vehículo. Entonces, después, ¿qué pasa? ¿Se notifica? Sí, se notificaba vía papel con el notificador que teníamos en el juzgado, y después resulta que el infractor no vivía ahí. Hacía muchos años que ya no vivía ahí, entonces tampoco se enteraba, por ejemplo, cuando iba a renovar la licencia o cuando vendía el vehículo. Entonces, a los fines de tratar de suplir de alguna manera, ¿por qué? Porque las personas se cambian de domicilio, no realizan los cambios de domicilio, ni siquiera hacen el cambio del DNI, mucho menos en las reparticiones donde también tienen que informar esos cambios de domicilio. Entonces, bueno, tampoco se enteraban. Entonces, bueno, de alguna manera es para tratar de evitar estos inconvenientes. Por supuesto que se consideran yo, por ejemplo, los hago nosotros es muy rústico lo que hace, muy rudimentario. Entonces, cuando vemos que el DNI es de una persona mayor, que ahí sí notificamos con papel al domicilio que tenemos. Pero por ahí tampoco vive más y no hizo el cambio. Entonces tampoco podemos, o sea, ¿cómo nos convertimos en una unidad de investigación a dónde vive? Nosotros somos una ciudad pequeña, pero en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, Sí, me pregunto, Exacto. lo hizo planteado, ¿no? una carga pública, tener actualizados los datos, porque la pública particular, sea por lo que yo pude, eh, como el de constituir en este caso del auto, el instituto en el SIL, vos tenés que tener licencia al menos con compilación, digamos. Porque si no, cada persona que muda comete 50.000 acciones, con ese número la tenés que ir a la función de una notificación. A ver, vos sabés que no te escuchamos, Ignacio. Se te escucha al final todo junto. No sé, Carla, si le querés. Ahí me conecto de PC, perdón. Ahí, hoy nos quedamos con la duda encima. Sí, por eso yo creo, Marina, que está muy bien, o sea, el planteo del inconveniente que vos dejas plasmado. Me parece que desde el punto de vista jurídico, teniendo en cuenta nuestro rol como abogados y abogadas, y teniendo en cuenta el interés del ciudadano, hoy en día hay que abordar primero el tema, teniendo en cuenta las posibilidades de notificación digital y subsidiariamente, en caso de que esto no produzca efecto, la notificación vía papel, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta en relación a esto las reglas de que incluso no siendo adecuadamente notificado, si la notificación como si hubiera cursado cumple sus efectos, la misma se tendrá por válida. A ver, Ignacio, ¿querés complementar con el aporte que estabas realizando? Ahí lo perdimos. Bueno, pero está buenísimo esto. Realmente un poquito, no hay nada mejor que enriquecernos un poco entre todos con las distintas experiencias. Eh, Porque, bueno, por lo menos en la Administración Pública Provincial de Córdoba esto nos sucede mucho entre profesionales y hay un intercambio permanente. Voy a hacer una aclaración al respecto. Yo he elegido particularmente la ley 6.658 como base para irnos moviendo por los distintos institutos del procedimiento administrativo debido a un emparentamiento muy importante que tiene con la 19.549, con la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Así que
casi en su totalidad, salvo alguna cuestión puntual a la que haré referencia, y todos los puntos que vamos a tocar tienen un tratamiento casi congruente en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Eh, el siguiente punto al que tenemos que hacer referencia es el que tiene que ver con las formalidades de los escritos. Acá también aparecen algunas displicencias que suelen verse desde la administración, no solo por parte nuestra, por parte de los abogados y abogadas del Estado, sino también muchas veces en relación a los abogados y abogadas de los ciudadanos. El artículo, a ver, Ignacio, ahí te tenemos. Ahí se escucha mejor. Sí, muy bien. No, ahí porque cambié cosas. No, solamente contar que en realidad mantener actualizados los datos es una carga pública, por lo cual en principio en Córdoba por ahí sí depende de la persona en tiempo y forma, pero en general el argumento de decir me mudé y no me llegó nunca la papel eh, no es causal de retrotracción del acto administrativo, ¿no? Siempre le remarcamos que hace la fe pública mantener los datos actualizados, no solamente de los DNI, sino también de los patentes, porque con ese criterio no pagarías nunca los impuestos, porque nunca te llega el cedulón. Sí, por eso, por ejemplo. O el inmueble, pero en este caso el inmueble vive. Nada más, era Exactamente. simplemente la acotación. Exactamente. Y desde el punto de vista constitucional hace a la realización del interés común de todos, que cada uno de los ciudadanos actualice su domicilio. Entonces, Así es, mal podríamos luego alegar una violación al derecho de defensa si yo tenía el deber de modificar mi domicilio e incumplí con ese deber. Este, exacto. De fe em, pública y para sí y para terceros, no solamente el Estado, ¿no? También. Sobre Así todo es. cuando tenemos deficiencia, nomenclatura a base de lo que es el trabajo territorial del municipio, ¿no? Manzana 4 lote 8 de no sabe dónde, y bueno, en general nunca llegan, ¿no? Pero bueno, eso es porque tarda el desarrollo municipal o local en asignar parcela, número y identificar el inmueble. Suele suceder mucho. O sacan el número directamente del frente de la vivienda, como para que nunca llegue, que ese es otro tema también. Por eso, se debe ser mancomunada ambas y teniendo en base a los principios de derecho administrativo cierta flexibilidad, pero tampoco ser tan condescendiente. Sí, incluso desde el punto de vista del Poder Judicial o ya desde el proceso judicial, muchas veces imposibilita el acceso a la justicia el hecho de que bueno, no tengamos el domicilio declarado. Bueno, por eso un poquito la propuesta que quería mostrar acá era esto, esta perspectiva un poquito más abordar la normativa vigente, pero no digo desconociendo la normativa, pero sabiendo nosotros desde la perspectiva del derecho público que las fuentes del derecho administrativo y del derecho procesal administrativo no son solo normas nacionales, normas provinciales, ordenanzas, sino también actos administrativos decretos del Poder Ejecutivo, decretos ministeriales, resoluciones, resoluciones de los intendentes, analizar esta normativa vigente desde una perspectiva amplia y teniendo en cuenta que muchas de estas normativas o muchas de las prácticas administrativas que no encuentran su respaldo en normas vigentes, se van apartando de a poquito de lo que establece nuestra Carta Magna y nuestro sistema constitucional. Si podemos la clase que viene vamos a hacer un poquito hincapié en lo que es el artículo 33 de la Constitución, el artículo 75, inciso 28, qué nos dice, digamos, el derecho constitucional hoy en día desde una perspectiva amplia en relación a cómo interpretar nuestra Constitución y muchos de estos inconvenientes a los que estamos haciendo referencia hoy, si tenemos respuestas desde el derecho constitucional o no para aplicar desde el derecho administrativo. Bueno, en cuanto a las formalidades de los escritos, el artículo 28 nos habla de que todo escrito que se interponga por ante la administración
tiene que hacer referencia al nombre y el apellido del peticionante, domicilio real, ya lo dijimos, domicilio constituido también, relación de los hechos, lo peticionado en términos concretos, el ofrecimiento de pruebas si fuere necesario, y la firma del interesado o apoderado. Vamos a comentar este artículo, el artículo 28, junto con el artículo 29. El artículo 29, que se referencia a otras formalidades, dice que los escritos deben ser suscriptos, por supuesto, al igual que el artículo 28, y que debe hacerse referencia al número de expediente. En particular, me ha tocado observar cómo se han rechazado desde la administración, se le ha rechazado a ciudadanos la posibilidad de recepción de escritos por no encontrarse detallado el número de expediente. De más está decir que esto es una violación al principio de informalismo, una violación al principio indubio pro administrado, y una violación al principio pro homine. A ver, hacemos referencia al artículo 75, inciso 22, al bloque de constitucionalidad federal, a los tratados de derechos humanos que tienen raigambre constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, el principio pro homine, digamos, la dignidad humana hecha criterio rector en el derecho público. Por supuesto que se conjuga o se relaciona en términos absolutos con el principio de informalidad en el procedimiento administrativo. Entonces, es contrario precisamente al principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad nos dice que nuestra Constitución debe ser analizada y cada una de sus cláusulas deben ser interpretadas teniendo en cuenta a la Constitución como un todo unívoco. Nos llama a hacer esta lectura del artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Jamás se le puede negar a un ciudadano recibir un escrito por no tener consignado el número de expediente, ¿sí? En todo caso, se le puede solicitar que establezca, que señale su nombre completo y su número de documento, y tenemos que poder contar con los elementos para identificar los actuados a los cuales o en los cuales ese escrito se vinculara. Bueno, el artículo 32 hace referencia a la acumulación de peticiones. Sobre este tema podríamos hablar un montón. Es un tema que muchas veces en la práctica genera confusiones o genera ralentización de los servicios jurídicos. Básicamente lo que dice el artículo 32 es que se pueden acumular distintos escritos que contengan la misma petición, lo estoy interpretando yo el artículo, o que en un mismo escrito a presentar en uno o más expedientes se puede incoar, se puede presentar más de una petición, ¿sí? En este caso, un segundito que acomodo el celular acá que se me da, ahí está. Bueno, si la administración pública, establece el artículo, considera que existe conexidad entre los pedidos o entre las causas, emplazará a la persona, perdón, si la administración pública no considera que haya conexidad entre las peticiones o entre las causas, podrá emplazar a la persona a que presente las peticiones por separado. Nuevamente el artículo 32, desde la perspectiva amplia del derecho constitucional que estamos invitando a realizar aquí, es un artículo que viola el principio de debido proceso, que viola el principio de informalidad y que viola el principio de indubio pro administrado, indubio pro ciudadano. Siempre se debe como regla dar participación a la parte, e incluso yendo más allá aún,
en toda decisión que tome la administración respecto de la suerte de los actuados, se debería digamos, haciendo incluso una interpretación amplia en relación a otras normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, se debería correr traslado al ciudadano respecto de todo aquello que la administración decida en cuanto a la acumulación de las peticiones. ¿Sí? Cualquier decisión en contrario ante reclamación administrativa del ciudadano y posterior agotamiento de la vía administrativa podría derivar en una declaración de inconstitucionalidad con el razonamiento que estamos realizando. Bueno, llegamos así a uno de los temas más importantes de estos dos módulos que estamos viendo en salteado, digamos. Seguimos el orden de la ley, así que vamos salteando los temas de los módulos 3 y 4. Llegamos a lo que son los principios del procedimiento administrativo. Venimos haciendo referencia a ellos a medida que desandamos los distintos temas. Bueno, podemos realizar algunas consideraciones ya hablando de estos principios en concreto. El artículo 7 de la ley 6658 hace referencia a la celeridad, economía, sencillez y eficacia del trámite. No vamos a decir nada nuevo ni vamos a descubrir nada. Sí hacemos mención a que la celeridad en los trámites es uno de los problemas fundamentales en la administración pública y en relación a la vulneración muchas veces de los derechos de la ciudadanía, ¿no es cierto? Bueno, este principio establece que la autoridad administrativa a la que corresponda la dirección de las actuaciones adoptará medidas ordenadoras necesarias para la celeridad, economía, sencillez y eficacia del trámite. El procedimiento será impulsado e instruido de oficio, sin perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones cuando corresponda y de la caducidad del procedimiento. Deberá guardarse riguroso orden en el despacho de los asuntos de igual naturaleza. Hay un puntito acá que hace referencia a la instrucción de oficio, que si bien esta es una idea que ya varias veces destacamos acá, la vamos a repetir una vez más. Muchas veces desde la administración centralizada, descentralizada y más aún, lo dije la clase pasada, desde las personas jurídicas de derecho público, hay una tendencia al olvido del principio de impulsión de oficio del procedimiento administrativo. Esto está muy ligado con el principio de acceso a la verdad real, ¿no es cierto? Al procedimiento administrativo ocupa y concierne el acceso a la verdad real, a aquello que efectivamente sucedió, por oposición a lo que es el principio de verdad formal del proceso civil y comercial, ¿no es cierto? En el cual lo que la parte y la contraparte digan que sucedió constituye en definitiva la verdad para el juez competente. Bueno, aquí solamente nos ocupa la verdad real, de llegar a acceder a lo que verdaderamente ocurrió, para lo cual deberemos impulsar siempre de oficio los actuados. Bueno, es importante hacer referencia a que la Constitución provincial, voy a compartir hoy también, vamos a compartir antes de la semana que viene a través de Carla, un artículo de doctrina muy lindo de interpretación del artículo 174 de la Constitución de Córdoba. No sé, Carla, si lo querés ahí googlear y compartir al artículo 174, si no, no importa. Pero además, bueno, el artículo 7 tiene que ver o tiene una concordancia. Bueno, por supuesto, debemos leer casi la totalidad del procedimiento administrativo a la luz de este artículo y de este principio, y además los otros procedimientos administrativos
tanto en la administración pública provincial como en las administraciones municipales, que hagan, como dijimos desde el inicio de estos encuentros, a la realización de distintas finalidades puntuales, ¿no es cierto? El artículo 46, que tiene, por supuesto, su correlato en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que tiene que ver con la instrucción previa, el artículo 53 de nuestra ley relativo a los gastos pendientes, el artículo 113 que tiene que ver con los plazos de la prevención en el procedimiento administrativo. Todo ello hace, bueno, a la realización, muchas gracias Carla, de la economía, sencillez y eficacia del trámite, como uno de los principios fundamentales que hace al acceso, no solamente a la realización del acceso a la justicia, ¿no es cierto?, en tanto y en cuanto le concierne al ciudadano o le ocupa o le interesa al ciudadano agotar la vía administrativa para poder hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia, sino también, bueno, la realización prácticamente de la totalidad de sus derechos y el cumplimiento de las garantías constitucionales tienen que ver con este principio. El artículo 8 del Código de la Ley de Procedimiento Administrativo, bueno, tiene que ver con probablemente el artículo fundamental de nuestra ley, el debido proceso y el derecho de defensa. Queda garantizado a los interesados el derecho al debido proceso objetivo, que comprende el derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir prueba, derecho a una decisión fundada. Si bien es obvio, no está de más de decir que este artículo hace la realización plena del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Siempre nos gusta en el grado, cuando damos derecho constitucional, contarle a nuestros alumnos y alumnas que el artículo 18, una confusión muy, muy común cuando cursamos el grado, que el artículo 18 va mucho más allá en cuanto al debido proceso y al derecho de defensa de las garantías penales o del derecho de defensa en juicio, ¿no es cierto? Y les vamos contando las múltiples instancias en nuestra vida como ciudadanos en las cuales, previo a ser sancionados, tanto la administración, tanto el empleador, etcétera, nos tienen que conceder el derecho. De hecho, se nos tiene que notificar fehacientemente de en qué condiciones podemos ejercer nuestro derecho constitucional a la defensa. Eh, bueno, por supuesto, este principio asegura la garantía de la tutela administrativa efectiva, y vamos también a enviar un artículo corto que está muy bueno de Canosa al respecto. Me lo estoy anotando acá para no olvidarme después. Eh, y bueno, básicamente es la lente a través de la cual, este artículo, es la lente a través de la cual debemos realizar la lectura de prácticamente cualquier causa que como abogados o abogadas de la administración llega a nuestras manos, ¿cierto? Junto con, por todo lo que insistí en ello, con el principio de informalismo contenido en el artículo 9 de la Ley Nacional de Procedimiento, de la Ley provincial de procedimiento administrativo. Yo soy una especie de fanático Nico, del por ahí, principio de perdón. informalismo. Sí, Cristian. Perdón, Nico, un punto interesante que se presenta ahí, no sé si por ahí también apelando a la experiencia de los interlocutores, un punto interesante que se presenta es, atento a que la mayoría están del lado de la administración, ¿no? Es si han tenido la posibilidad de ejercer control de constitucionalidad o si se les ha presentado la posibilidad de ejercerlo y si en esa posibilidad que han resuelto, ¿no? Si lo han ejercido o no, o han aplicado la normativa, si se han detectado alguna normativa inconstitucional o inconvencional a su criterio, cómo lo han resuelto ese caso. Pues bueno, es un debate muy sensible, ¿no es cierto? Porque se entremezclan ahí muchos principios que, bueno, que son difíciles de resolver, al menos teórica o a priorísticamente, ¿no? Desde el punto de vista de la administración, para el administrador, ¿no?
A ver, alguien que quiera contarnos su experiencia. Lo tiro simplemente como para el debate y Yo la estoy casi discusión. seguro de que sí lo hicieron. A ver, ni que hablar de que muchas veces las autoridades administrativas que se basan en nuestros dictámenes, recuerden esto, ¿no es cierto? Esto también lo analizamos en el grado, pero para mí es apasionante ese tema. En la elaboración de nuestro dictamen jurídico, nosotros estamos estamos contribuyendo, digamos, a uno de los elementos esenciales del acto administrativo, en realidad más de uno, pero mínimamente en cuanto a la motivación del acto, ¿no es cierto? Porque si la autoridad que va a dictar la resolución se aparta de nuestro dictamen jurídico, está obligada a dar razones de este apartamiento, ¿no es cierto? Esto es interesante tanto de la perspectiva de la argumentación jurídica como del derecho administrativo como del derecho constitucional. Un buen dictamen jurídico, aunque el acto administrativo no lo siga, va a determinar el contenido de este acto administrativo en tanto y en cuanto en la motivación de ese acto la autoridad deberá justificar por qué se aparta. Eh, es decir, que tanto en nuestra labor de asesoramiento cotidiano a las autoridades, en nuestra intervención en el expediente, ya sea como empleados administrativos o como abogados, abogadas de la administración, como en relación a la elaboración de dictámenes técnicos, de las más variadas, de las más variadas maneras o formas vamos a contribuir y vamos a realizar efectivamente un análisis sobre la constitucionalidad de lo que se dispondrá en el acto administrativo, que será la conclusión de ese procedimiento administrativo, este, eh, o no, ¿no es cierto? Yo en el encuentro anterior les contaba cómo los procedimientos disciplinarios en la provincia de Córdoba están regulados por normas cuya constitucionalidad eh, eh, debe ser analizada, debe ser mínimamente analizada en cuanto a los principios de debido procedimiento administrativo, eh, tutela efectiva, ejercicio del derecho de defensa, o posibilidades de acceso de la administración a la verdad real. Les hacía referencia a la ley 7625 del Ministerio, en la órbita del Ministerio de Salud, en cuanto a la órbita del Ministerio de Salud, a la ley 7233, decreto reglamentario 1086 siempre me olvido el año, creo que es del 81, y en la órbita de los sumarios administrativos educativos, les comentaba que el decreto 583 es del año 61. Imagínense si no hemos tenido tela para cortar y modificaciones para realizar, y si no han habido modificaciones en lo que es la práctica o la actividad o el rol docente, y el contexto en el cual el docente realiza su función desde el 61 hasta la fecha. Entonces, todo esto lo debemos tener permanentemente en cuenta desde el ejercicio de la abogacía del Estado. Eh, bueno, vamos a también mandar algo sobre lo que lo que son los principios de debido proceso, derecho de defensa e informalismo como criterios rectores del procedimiento administrativo. Eh, y eso nos lleva al último punto que trataremos el día de hoy, que es el de las actuaciones reservadas o secretas. Eh, Esto nos va a dejar una introducción la clase que viene, que va a tener que ver con el tema plazos. Pueden anotarse si quieren o prepararse preguntas, porque la idea de la clase que viene sería trabajar con algunos dictámenes
tanto de la administración provincial y de la administración nacional en relación a estos temas. Plazos, recursos y reclamos administrativos para iniciar con la clase, pruebas en el procedimiento y bueno, luego vamos a dar finalización a los puntos del módulo definitivo que verán conmigo. En cuanto a las actuaciones reservadas o secretas, un poco diríamos que ya está todo dicho si me remito a lo que en los anteriores encuentros hemos establecido respecto de esta materia. Eh, en Córdoba en particular, tanto en la órbita municipal como en la órbita provincial, sobre todo si dejamos de lado el procedimiento de contratación en el cual es razonable que en determinada etapa del procedimiento licitatorio las partes interesadas no tengan acceso al expediente. En el resto de los procedimientos administrativos vigentes, es muy dudosa la razonabilidad de esa etapa en la cual la parte interesada no puede tener acceso al expediente. Ya dijimos que incluso cuando un acto administrativo se encuentra a despacho, trazando un paralelismo con el poder judicial, la parte puede tener acceso o debe, no puede, debe tener acceso al expediente administrativo. Recuerden el derecho constitucional de acceso a la información pública que nos compele permanentemente como abogados y abogadas del Estado ante cualquier requerimiento del ciudadano para acceder al expediente. Este, y debemos decir una vez más que es en el procedimiento administrativo disciplinario que paradójicamente es uno de los que más violenta en la práctica administrativa los derechos del ciudadano o de la gente en ese caso, en donde se da en las distintas reparticiones de la provincia y en los municipios este instituto, digamos, de la actuación reservada o de la actuación secreta. ¿Sí? Si bien la ley 7233 permite en la etapa de la investigación administrativa el acceso de la parte al expediente, perdón, al revés, si bien el decreto 583 al que hacíamos referencia sobre los sumarios docentes permite a la parte el acceso al expediente en la instancia investigativa, no así, no establece esto la ley que es agente de la administración pública. Entonces, constatamos una vez más que la más elemental, que el más elemental razonamiento acorde al principio de razonabilidad que nos llama a interpretar toda norma acorde o de acuerdo a nuestra Constitución Nacional es violentada por la práctica administrativa. Bueno, simplemente un llamado a la reflexión en nuestras prácticas cotidianas. Si en algún momento, teniendo en cuenta precisamente esta praxis administrativa, colocamos un actuado en instancia de revisión, una instancia de despacho y en base a eso negamos al administrado el acceso al expediente y preguntarnos, digamos, cuál es el basamento legal y si lo hay, cuál es la constitucionalidad o no de esta norma. Carla, yo quedaría a disposición de todos y todas para responder preguntas, y si no, con los temas que ya establecimos acá, nos reencontraríamos la clase que viene. Genial, profe. No sé si alguno de los chicos tendrá alguna duda o algo que haya quedado pendiente, que le quieran consultar ahora al profe o algo que quieran mencionar. Todo claro, pone Tomás. Bueno, nos vemos la clase que viene. Les vamos a compartir
a unos elementos para que guarden en relación a lo que conversamos hoy. Muchas gracias por el intercambio que hemos podido realizar hoy y esperemos que esto lo podamos hacer también el encuentro que viene. Muchas gracias, profe. Bueno, Saludos a Adiós a todos. quería, todos. quería aprovechar para preguntar si estaba todo bien con la plataforma, si todos pudieron ingresar, si hay algún inconveniente. Sí, eso, por favor. Bueno, Si si alguien no, llega a tener un problema, me escribe mejor por privado, porque por ahí en el grupo se pierden los mensajes. bueno, bárbaro. Si no hacemos así, cualquier cosa, si alguien tiene algún inconveniente, le escribe a Carla o me Sí, escribe sí. a mí, ¿no? En te avisa, cualquiera de los dos, para tratar de solucionar la brevedad. No, el promo, no, pestaña. Bueno, no sé si Bueno, bárbaro. alguien iba a hablar, Entonces, no. No, no. no, Parece que parece que se se activó el prendió, sí. micrófono. Sí, Bueno, bárbaro. chau, chau. Nos vemos la Bueno, próxima adiós a clase. todos. Jueves. Gracias.